Entonces vamos a comenzar este segundo encuentro titulado por la Universidad como Actualización en Teología. Hace un mes vieron algo sobre el Antiguo Testamento y hoy día vamos a ver algo sobre el Nuevo Testamento. Pero vamos a comenzar como Dios manda y la Santa Madre Iglesia lo aprueba. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y hoy es sábado. En la iglesia celebramos la memoria de la Virgen María, ella que fue la primera evangelizada, pero al mismo tiempo evangelizadora. Vamos a pedir que así como ella meditó en su corazón la palabra del Señor, nos ayude a que podamos hacer lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien. La Biblia, como muy bien saben ustedes, está compuesta de dos grandes partes. El Antiguo Testamento, y de eso ya hablaron el mes pasado, y el Nuevo Testamento, que intentaremos, y digo intentaremos porque ya se darán cuenta, es todo el mundo, intentaremos abordar hoy día. Obviamente, lo que vieron ustedes en el mes pasado son las bases para poder construir hoy día un poquitito más. Entonces tenemos básicamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro, ustedes lo tienen ahí de una manera muy bonita, con hojas, papel, cebolla, con un forro con piel humana, no sé, cada uno de ustedes tiene unas Biblias con lomo incluso dorado, las páginas muy bien hechecitas, qué sé yo. La pregunta es la siguiente: ¿así fue como comenzó la Biblia? Y la respuesta es no, efectivamente que no es así, sino que el modo como la Biblia ha llegado hasta nosotros ha pasado por una historia enorme, por una historia inmensa, una historia grande, que recién medio que se ha terminado su azarosa historia en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Recién desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, como que la cosa está un poquito mejor encaminada. Entonces imagínense, el Antiguo Testamento demoró por lo menos unos 2000 años en ser compuesto, el Nuevo Testamento un poco menos, alrededor de 50, 60 años, el Nuevo Testamento, y sin embargo la historia de su transmisión, de su aceptación, ha durado hasta por lo menos finales del siglo XIX. Vamos a ver algunas pequeñas cositas que las vamos a tener como base. Yo les voy a pedir ahora sí que lean, alguno de ustedes o alguno de ustedes que me ayude leyendo el prólogo de Siracide o el prólogo de Eclesiastés, el prólogo. Pero vamos a ponernos en contexto. Algunas cosas yo les voy, o del Eclesiastés, disculpen entonces, ¿ya? Algunas cosas les voy a ir diciendo que son de utilidad justamente para los estudios bíblicos o para el acercamiento a la Sagrada Escritura. La obra debe ser vista en su contexto. La obra tiene que ser vista en su contexto histórico, en su contexto geográfico, en su contexto cultural. Mientras buscan ustedes la cita, algunos datos sobre ese libro. Vayan ustedes al final del libro, la última línea del libro.
del Eclesiastés. Eclesiastés. Lo hice intencionalmente para ver si estaban atentos. ¿Ya? ¿Sí? La última línea. ¿Qué cosa es lo que dice en la última línea? Firma. Firma. Muy bien. ¿Quién firma? Sabiduría de Jesús, hijo de Sirach. Sabiduría de Jesús. Por lo tanto, ese libro, ¿de quién es ese libro? ¿Quién fue el autor? Jesús. Jesús. El autor es Jesús. Dentro del griego y dentro del hebreo, dentro del hebreo y dentro del arameo, hay algunas palabras que son las que van diciendo el parentesco o van indicando la relación con algunas otras personas. Esas son las palabras ben en este caso, en hebreo es ben y en arameo es bar. Jesús, ¿ven qué? Sirach. Por lo tanto, aquí tenemos ya una muy buena referencia a la familia de Jesús. Ojo, este Jesús no es el Jesús en quien nosotros creemos, al que consideramos nuestro Mesías. Este es un Jesús que vivió algunos años antes de nuestro Jesús, de nuestro Señor. Como el nombre María, o como el nombre Juana, o como el nombre Rosa, o Pedro, qué sé yo, son nombres comunes. Jesús ben Sirach. Por lo tanto, ¿cómo se llamaba el papá de Jesús? Sirach. El papá de Jesús es Sirach. Esta palabra ben significa hijo de. ¿Quién es el autor del Siracide? Jesús, hijo de Sirach. Muy bien. ¿Cuándo compuso este libro nuestro amigo Jesús? Ese dato también es importante. ¿Cuándo? Un siglo, tal vez un poco más. ¿Cuánto? 2 siglos, aproximadamente por ahí. Más o menos, tampoco hay una exactitud de los especialistas, pero más o menos este Jesús ben Sirach escribió su libro alrededor del 180 antes de Cristo, aproximadamente. No tenemos una certeza del 100%, pero una aproximación sí. Entonces, más o menos hacia el año 180 escribió este libro nuestro amigo Jesús ben Sirach. Muy bien, escribió su libro. ¿En qué lengua escribió su libro? En hebreo. Muy bien, escribió su libro en hebreo y lo dejó ahí. No había muchas editoriales y lo dejó ahí en hebreo. Pasó el tiempo y más o menos hacia el año 120 antes de Cristo, esas fechas son siempre aproximadas, su nieto, que heredó, parece, esta dote intelectual de su abuelo, su nieto encontró el manuscrito y decidió traducir el manuscrito del hebreo al griego. Pero, como todo buen intelectual, antes de traducir, elaboró el prólogo, que es lo que vamos a leer nosotros en este momento. El prólogo. Y este prólogo, fíjense que ya estamos en el año 120, 180, 120, nos da a nosotros muchas luces sobre la situación del Antiguo Testamento. Esto que les estoy compartiendo nos va a ser de mucha utilidad a la hora de abordar lo referente al Nuevo Testamento. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Ustedes pueden seguir en su libro de lectura. ¿Ya? Instrucciones del sabio a su discípulo. Hijo, la idea clave que expone es el verdadero sabio. Me parece que ese no es el texto. No es. Prólogo del traductor. Prólogo del traductor, ese sí. Sí, ese dice, bueno, redactado según el estilo de los historiadores. Ah, no, madrecita linda, usted está leyendo la introducción. La lección dice... El prólogo, a ver si alguien le da una manito. Bueno. Pero es la introducción. Acá dice, ahora. Es que decía, era la ley, los profetas y los escritos. Un ratitito. Tenemos entonces nosotros aquí 3 palabras que son muy importantes. La ley. ¿Ya?
la ley, los profetas y los escritos. Los profetas y los escritos. En realidad, más que escritos, en realidad es los otros u otros escritos. ¿Ya? Los otros. Este dato, si quiere puede sentarse más linda. Este dato es importantísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que más o menos en el año 120 antes de Cristo estaban intentando sistematizar lo que ellos consideraban sus escrituras sagradas. ¿Cuáles son nuestras escrituras sagradas?, se comenzaban a preguntar los judíos. Y ellos todos sus escritos los van a sintetizar en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. ¿Cómo se dice ley en hebreo? La Torá. La Torá. ¿Cómo se dice profetas en hebreo? Neviim. Los Neviim. ¿Y cómo se dice escritos o los otros? Los Ketuvim. Ahí está. Los Ketuvim. Torá, Neviim y Ketuvim. Vamos a sacar las iniciales Torá, Neviim y Ketuvim. Y tenemos estas 3 letras. Les vamos a poner una vocal para poderlas pronunciar y nos resulta la palabra Tanakh o la Tanaj o la Tanakh. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen de ahora en adelante la palabra Tanaj o Tanakh, saben que viene de aquí y saben que está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Pero este primer versiculito que nos leyó la hermana tiene mucha más información de la que podamos imaginar. Nos está hablando de la ley. ¿Qué cosa es la ley? La ley es lo que nosotros consideramos como el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué cosas son los profetas? Y aquí hay un problema ya enorme que se va incluso a reflejar un poco más cuando se ve el canon de las Escrituras, pero dentro del mundo cristiano. Para nosotros, en nuestras Biblias, no hay 3 partes, sino 4 partes. Pero aquí nos movemos con la Biblia judía. Esta es la Biblia judía. Y la Biblia judía, cuando habla de profetas, está hablando, queridas hermanas y queridos hermanos, de lo que nosotros denominamos libros históricos, por un lado. Y los libros históricos son considerados por los judíos como los profetas anteriores. Estos son los profetas anteriores. O son los profetas no escritores. Por ejemplo, ahí está Elías, está Eliseo, Josué, Jueces, Samuel, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Todos esos son libros proféticos. Pero dentro de la división judía, dentro de la estructura judía, son denominados igualmente los famosos profetas anteriores. Y luego tenemos nosotros los libros proféticos propiamente dichos. Y estos libros proféticos están divididos a su vez en 2 partecitas: los profetas mayores y los profetas menores. Pero lo que nosotros ahora lo vemos con claridad, en ese momento no lo veían tan claro. Estaban, como ya comprenderán ustedes, intentando sistematizar sus escrituras, intentando sistematizarlas. Hasta el punto de que, ¿cuál es la tercera parte de la Biblia hebrea? Los otros. Entonces imagínense ustedes, tienen en su casa un montón de libros y un día dicen: yo voy a encargarme de acomodar los libros que tengo, voy a ponerlos en orden. Entonces cogen unos libros, a ver, los empiezan a hojear. Estas son novelas, por lo tanto esta será la sección de literatura. Los colocan ahí. Comienzan a hojear otros libros. Estos son de historia, y lo colocarán en una sección a la que denominarán historia. Pero después ustedes encuentran unos libros que no saben qué cosas son.
y pondrán un cartelito arriba que dice otros, y ahí van a meter los demás. Por eso es que no le ponen un nombre como en el caso de los anteriores. Y es, como lo veremos desde dentro de un ratito, es una especie de depósito de libros. Y simplemente dicen, son los otros. La pregunta es, hay que ponerse aquí un poco simpáticos y sonrientes para la foto. Esas no nos toman fotos todos los días. De cada rato. Así que cuando toca, que me afeité ayer para estar un poco simpático, y por si mi mamá vea este encuentro, se sienta también orgullosa. ¿Ya? Ahí. Ustedes también sonrían, porque saldrán en la carátula de la universidad. Muy bien. Pongo aquí para que salgan ustedes. Ya está. Entonces, estos otros, ¿cuáles son los libros que conforman este grupo? No lo sabemos con exactitud. Nosotros desde hoy podemos decir que son básicamente los sapienciales. Pero si se dan cuenta, aquí no aparece con claridad. La denominación es simplemente los otros. ¿Ya? Los otros. Para no quedarnos solamente con ese primer versiculito y a manera de cultura general, continuemos leyendo el prólogo. A esa sentadita nada más, madre linda. Sí. Nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Muy bien. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios. Es necesario también que, como expertos, puedan ayudar a los de afuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley. Hasta ahí un ratitito. Entonces fíjense, ya nos está dando información, es el nieto que encontró los manuscritos, los leyó, él parece que también era una persona dada al estudio y le parecieron muy bonitos, porque se dio cuenta de que esos escritos son instrucciones para los demás. Siga, madre linda. Quedan pues ustedes invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes, allí donde les parezca que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos acertado en la traducción de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua. Esto no sucede solo en este libro, sino que también la misma ley, los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a los originales. Hasta ahí está bien. Lo último que nos acaba de leer nuestra hermana es importantísimo también. Fíjense que en estos pocos versículos hay mucha más información de la que podamos imaginar, muchísima más. ¿Qué cosa es lo que nos dijo al final? Quedan ustedes a leer este texto con benevolencia, voy a decirlo con mis palabras, y hacerles un poquito indulgentes ahí en donde no hemos podido acertar. ¿Ya? Porque las cosas dichas en una lengua no se dicen igual cuando se traducen, pierde la fuerza. Cuando yo estaba estudiando en Italia, por eso me intenta ser medio gracioso, contaba algunos chistes, pero los únicos chistes que me sabían eran en español. Entonces yo los traducía al italiano y solamente los que eran de lengua española como yo se reían, los demás no, porque pierde la fuerza, ya pierde la fuerza. O hay expresiones en nuestra lengua que cuando se traducen no dicen absolutamente nada, ¿ya? O en otras lenguas también que cuando se traducen a la nuestra no dice gran cosa, ¿sí? Básicamente es eso. Pero aquí aparece un dato importante, yo no sé si esto lo vieron en el mes pasado, en todo caso lo menciono ahora. Tenemos básicamente, a la luz de lo que nos acaba de leer la hermana, dos antiguos testamentos.
Ese dato no lo perdamos de vista. No estamos hablando del Antiguo Testamento porque nos vamos a quedar aquí, sino poniendo las bases para hablar del Nuevo Testamento. Hasta el momento, la hermana, de acuerdo a lo que nos leyó la hermana, tenemos dos Antiguos Testamentos. El Antiguo Testamento en hebreo y el Antiguo Testamento en... Pero resulta de que las cosas ya no son iguales. Ya no son iguales. ¿En qué sentido? Entonces voy a mejor hacer el esquema de manera diferente. Tenemos el Antiguo Testamento en hebreo y el Antiguo Testamento en griego. Este texto griego del Antiguo Testamento se conoce como la Biblia de Alejandría, o el Canon de Alejandría, o la versión de los 70, porque resulta que esta traducción se hizo en la delta del río Nilo, en la ciudad de Alejandría, en el norte de África. ¿Cuál es la división del Antiguo Testamento hebreo? Es esta de acá. Tiene tres partes. Tiene la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Es decir, la ley, los profetas y los otros. La ley, los profetas y los otros, con todo lo que ya hemos dicho. Sin embargo, el Antiguo Testamento griego tiene otra división. Ya no son tres partes, sino que van a ser 4 partes. Atentas y atentos a este detalle. ¿Cuáles son esas partes? En primer lugar, la hermana nos dijo de que era una traducción del hebreo. En cierto modo es traducción. La mayor parte del Antiguo Testamento fue compuesto en hebreo, algunos textos en arameo, pero para nosotros, los cristianos, el Antiguo Testamento también ha sido compuesto en griego. Hay algunos libros netamente griegos del Antiguo Testamento. Les voy a mencionar 2 de los que tenemos 100% la certeza de que fueron compuestos en griego. Uno de ellos es el libro de la sabiduría y el otro es Segunda de Macabeos. Esos 2 textos han sido compuestos directamente en griego. No tienen un original hebreo. Y no estaba dividido este Antiguo Testamento griego en 3 partes, sino en 4 partes. Tenemos en primer lugar el Pentateuco, ¿ya? Lo que nosotros denominamos libros históricos, lo que nosotros denominamos libros sapienciales y los libros proféticos. El griego fue una lengua que desde Alejandro Magno, en el siglo III o IV a.C., se convirtió en una lengua vehículo de todo el Medio Oriente. Alejandro Magno, que era macedonio, comenzó a conquistar todos los pueblos hacia el oriente y llegó, dicen, hasta la India. Llegó hasta la India. Y cuando Alejandro Magno llegaba a un reino y lo conquistaba, no solamente lo sometía militarmente, sino que le obligaba a tener las costumbres griegas. Se volvían democráticos. Aparte de eso, tenían que aprender la lengua griega, y las ciudades tenían al mismo tiempo la característica de las ciudades griegas. Obviamente, por razones geográficas, algunas ciudades florecerán más que otras. Una de esas será la ciudad de Alejandría. Y los judíos que fueron deportados a Babilonia en el siglo VI a.C., VI-VII a.C., ellos aprenderán también el griego, se establecerán muchos de ellos en ciudades griegas. Por lo tanto, este Antiguo Testamento griego sirvió para los judíos denominados de la diáspora. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, al comienzo, se dice de que hay en Jerusalén, eso dice Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles, hay en Jerusalén una sinagoga llamada la Sinagoga de los Libertos.
es decir, gente que vivía en ciudades greco-romanas, que hablaban el griego, pero que como eran judíos subían en peregrinación a Jerusalén. No sabían el hebreo, eso significa de que tenían que irse para los oficios religiosos a las sinagogas de habla griega. Y los judíos que vivían en la diáspora, no en Palestina, sino fuera de Palestina, hablaban el griego y utilizaban esas escrituras de acá. Esto, por favor, es la base de lo que hoy día vamos a decir, en cierto modo. ¿Va quedando claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Simplemente un pequeño dato. Me voy a saltar en el tiempo. Aquí nos encontramos, como ya se habrán dado cuenta ustedes, en el año 120, 130 antes de Cristo. Pero yo me voy a saltar hasta el siglo IV, V después de Cristo. IV, V después de Cristo. Simplemente por un pequeño dato. A finales del siglo IV, comienzos del siglo V, vivió San Jerónimo. San Jerónimo es considerado como el exégeta más grande que ha tenido la Iglesia. Y el Papa San Dámaso, que gobernaba la Iglesia en ese momento, en el momento de San Jerónimo, le dijo a San Jerónimo que tradujese la Biblia del griego al latín. Y San Jerónimo, que era un tipo inteligentísimo, aunque dicen que no tenía mucha paciencia, su fuerte no era la paciencia. Yo no sé si ustedes han leído las cartas o las correspondencias que hay entre San Jerónimo y San Agustín, o las cartas de San Jerónimo en general. Son una joya, una delicia. San Jerónimo parece que se encendía rápidamente, pero así como se encendía rápidamente, le pasaba rápidamente. Y San Agustín era un tipo muy agudo, y San Agustín punzaba a San Jerónimo. Entonces hay cartas de San Agustín en donde le dice que seguramente se equivocó en las traducciones que está haciendo, o tantas otras cosas, y San Jerónimo se enciende y le manda unas cartas. Hay una en donde le dice: tú que eres un mocoso, ¿me vas a corregir a mí? Así, de verdad, porque ven que son santotes en la iglesia, pero pues también tienen su debilidad. Tú que eres un mocoso, ¿me vas a corregir a mí? Y le da una gritada San Jerónimo y le manda la carta. Pasan los días o bastante tiempo, más que días, pasa bastante tiempo. Entonces San Jerónimo le manda una carta, porque no hay ninguna carta de San Agustín. Entonces le manda una carta y le dice: mira, yo te pido que me disculpes, nosotros somos cristianos, somos hermanos, pero aparte de eso tú eres un padre para mí, porque tú eres obispo. San Agustín era obispo. Tú eres un obispo, y si en algo pues yo te ofendí, perdóname, y volvamos nuevamente a ser, si no amigos, por lo menos hermanos. Y San Agustín le manda una carta de nuevo: sí, discúlpame, lo que pasa es que estaba muy ocupado en la diócesis, había problemas y bla bla bla, y comienzan a cartearse nuevamente. Y de pronto otra vez San Agustín lo puya, el otro reacciona como un erizo, se corta la comunicación, y nuevamente le escribe San Jerónimo: mira, he ido al puerto y había cartas de todos para todos, menos una de ti para mí. Perdóname si te ofendí. De nuevo, y así. De verdad que son una delicia. Entonces San Jerónimo parece que rápidamente se encendía. Era un tipo muy, muy inteligente. Otra anécdota más: un tal Lucinio, un español, que parece era muy rico, que fue además el que llevó las escrituras a España, mandó a sus amanuenses a Belén, que era donde vivía San Jerónimo, y le dijo de que copiara la traducción que él está haciendo, porque quería tener una buena traducción. Y cuando San Jerónimo despacha a los amanuenses, ya con las copias, le manda una carta a este tal Lucinio, y le agradece, entre otras cosas, porque le envió un saco, una chaqueta de pieles para el invierno, y él está muy agradecido por eso. Y después le dice: ¿sabes qué? Te estoy enviando la traducción que tú me has pedido, las copias que tú me has pedido, pero caí enfermo y no tuve tiempo de revisar lo que tus amanuenses han copiado. Así es que si hay algún error es por culpa de ellos y no por culpa mía, porque a veces cuando algunos intentan corregir errores de otros, añaden los propios. Ya tienen ustedes a San Jerónimo.
Entonces, San Jerónimo, y les podría contar muchas otras cosas más, pero no es el momento ahorita. Y San Jerónimo lo que hace es, antes de traducir, la pregunta que serían ustedes es: ¿y qué traduzco? ¿Qué voy a traducir? ¿Ya? El Papa San Dámaso, que es el que le encarga a San Jerónimo que haga la traducción, se dio cuenta de que había muchas traducciones libres, básicamente del Nuevo Testamento, y existían. Es más, desde el siglo II ya hay traducciones, pero libres, sueltas, del Nuevo Testamento. Muchos padres de la Iglesia hacen sus propias traducciones, y el Papa quería una traducción oficial, y le encargó a San Jerónimo. Y San Jerónimo, la primera pregunta que se plantea, como nos plantearíamos cualquiera de nosotros, es: ¿y qué traduzco? ¿Qué voy a traducir? Toda la Biblia. Y la pregunta que surge es: ¿y cuáles son los libros de la Biblia? Por lo tanto, el primer trabajo de San Jerónimo no es el de traducción, sino el de saber cuáles son los textos que conforman el Antiguo Testamento, y como nos encontramos en el siglo IV, V, cuáles son los textos que conforman el Nuevo Testamento. En pocas palabras, o dicho de una manera más técnica, lo que hace San Jerónimo es ver el canon de las Escrituras. Y San Jerónimo, que aprendió el hebreo con un rabino, había un rabino, pobrecito, ese pobre debió haber sufrido un montón de gastritis o de sabe Dios qué, porque él vivía en un pueblo con judíos, pues vivía en Belén, y había un rabino que parece tenía simpatía por San Jerónimo o algo por el estilo, y se iba de noche a escondidas a enseñarle el hebreo, ¿no? A escondidas de noche, para que el judío no sea desautorizado por sus hermanos de religión. Y así es como aprendió. Entonces él conocía el hebreo y conocía obviamente el griego, al igual que el latín, lo conocía muy bien. Y San Jerónimo comienza a estudiar el Antiguo Testamento hebreo, el Antiguo Testamento griego, y curiosamente en la Vulgata, para la Vulgata, va a aceptar el Antiguo Testamento griego. Por eso nosotros, eso ya lo veremos después, tenemos en nuestras Biblias el esquema del Antiguo Testamento griego y no el hebreo. Los protestantes tienen el Antiguo Testamento hebreo, nosotros no. Por lo tanto, en la Vulgata de San Jerónimo, este será el esquema del Antiguo Testamento. Para nosotros el Antiguo Testamento está conformado por estas 4 partes: el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los proféticos. En cambio, y eso por obra de Lutero, los protestantes tienen este esquema de acá. Siguen el Antiguo Testamento hebreo. Lo que automáticamente trae como consecuencia es que aquí habrán más libros que aquí. Entre otras cosas, porque algunos libros, como les comenté, han sido compuestos directamente en griego, cosa que no es aceptable ni por los judíos ni por los protestantes. Es decir, por los judíos de lengua hebrea, no por los judíos de la diáspora, sino por los judíos de lengua hebrea. ¿Quedó esto claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque aquí ya nos despedimos de nuestro, aunque no tanto, vamos simplemente a ver 2 pequeñas cositas más. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué no le gustaron a los hebreos los libros Macabeos y Sabiduría? Son tan lindos. El profesor Andrés ha hecho una pregunta interesante, y es: ¿por qué motivo los judíos de lengua hebrea no aceptaron los otros libros? Eso tiene que ver un poco con la historia. En el año 70 de nuestra era, los romanos entraron en Palestina, destruyeron a Jerusalén, el templo, masacraron a un montón de judíos y los botaron de la Palestina, la famosa diáspora del año 70, los botaron. Y los judíos se reunieron, los rabinos sobre todo, básicamente en 2 grandes ciudades. Una de esas era la de Jamnia,
y la otra era la de Tiberíades al norte. Y lo que hicieron fue intentar dialogar, discutir, conversar sobre qué cosa es lo que deben hacer para mantenerse como nación, ahora que ya perdieron su tierra. Y entre las muchas cosas se dieron cuenta de que había básicamente dos enemigos. Uno de esos enemigos eran los romanos, que les acababan de masacrar y de quitar todo, y los obligaron a estar en la diáspora. Así que lo que tenemos que hacer es no separarnos. La idea de gueto es un poco idea propuesta por los judíos. Ellos pueden vivir en cualquier país del mundo, pero no se mezclan, forman un círculo más o menos cerrado, lo que les permite vivir como nación sin tener tierra. Y los otros enemigos eran los cristianos. Y los cristianos eran unos enemigos un poco peligrosos porque estaban cogiendo sus escrituras. Y ahí es en donde ellos dan una serie de normas, una serie de reglas para considerar a un documento sagrado. Una de esas reglas es que los libros deben haber sido compuestos en lengua hebrea o en lengua sagrada, con lo que automáticamente los libros que estaban en una lengua que no sea la hebrea quedaban fuera. En segundo lugar, gozar del reconocimiento de los antepasados, pero antepasados judíos y de la línea farisea. Los libros que habían sido utilizados por otros grupos o poco utilizados quedaban fuera. Esas son dos razones, por lo menos, por las que los judíos dejaron de lado esos escritos. Pero el texto hebreo será manipulado. Sufrirá manipulaciones hasta más o menos el siglo IX de nuestra era. Así que el texto hebreo que nosotros tenemos hoy en día tiene una diferencia con el texto griego del Antiguo Testamento. Hay una diferencia. Cuando uno hace un trabajo de investigación, debe tener en cuenta esto de acá, la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo. Hay una diferencia, no solamente en cuanto al número se refiere, sino en cuanto a la presentación de los textos. Los textos fueron manipulados para favorecer la línea de pensamiento farisea o la corriente farisea. Son algunas cositas. Ahora vamos a leer cómo es que el Antiguo Testamento es visto por los cristianos. ¿Ya? Vamos a ver en este momentito dos textos. El de Lucas 24, y el de Juan. Ustedes cuando lean su Biblia van a encontrar muchos más textos. Los que les presento aquí son simplemente a manera de ejemplo. Lucas 24 y Juan 1. Lucas 24 está en sintonía con el pasaje de los discípulos de Emaús. A Jesús lo crucificaron y dos discípulos anónimos de Jesús se están yendo todos deprimidos, decepcionados para su casa. Están con la lepra, ya hablando solitos. Sí, hermano, nos perdió el tiempo. Sí, perdimos el tiempo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar. No, pues mira, sí, yo pensé que les iba a agarrar a patadas a los romanos y nada, lo mataron. Sí, mire, esos judíos son malos. Yo ya no quiero ser judío, me voy a ser pagano. ¿Qué habrán conversado? Estoy inventando yo, eso no está en la Biblia, no es palabra de Dios. ¿Qué habrán conversado estos hombres? Y les sale por el camino un forastero. Nosotros sabemos que es Jesús, pero ellos no. Y Jesús dice: muchachos, ¿cómo van? ¿Leyeron el periódico? No. Claro, sí, mataron a un tal Jesús. ¿De verdad? Dice Jesús. Sí, lo mataron. Nosotros pusimos toda nuestra confianza, nuestra esperanza en él. Nos engañó. ¿Ya? Dimos papaya, como dicen aquí, no, eso no creo que no sea bien. Ya, lo mataron y ya se acabó. Así que bueno, volvemos nuevamente a nuestra vida pasada. Jesús les escucha y luego les habla con dureza. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Ah? ¿Y tú qué tienes que le pasa? Cachetado te ahorita hasta que te despiertas. Eso no digo. Entonces ahí le habla, Jesús les habla. ¿Y qué cosa es lo que les dice Jesús? Vamos a leer lo que les dice Jesús. Díganme cuál es el versículo, por favor. El 24. ¿Qué le dice? A ver. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus
lo que anunciaron los profetas. Muy bien, ¿qué más? No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en la gloria. Ajá. Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comentarios, Comenzando. comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Un ratitito, muy bien. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Fíjense, el Evangelio de Lucas lo vamos a ver después nuevamente, pero el Evangelio de Lucas probablemente se haya compuesto hacia el año 80 de nuestra era, 75-80 de nuestra era. Es decir, que estamos hablando de unos 40 a 50 años después del acontecimiento pascual. Y miren cómo 40 o 50 años después, los cristianos, ellos ya son cristianos, meditan las escrituras. ¿Pero cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existe. Y del Antiguo Testamento, ¿cuántas partes nos está mencionando Lucas aquí? 2. Moisés y los profetas, o lo que es lo mismo, la ley y los profetas. En la época del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento todavía no está bien delimitado, bien definido. Termina el pasaje de los discípulos de Maús, los muchachos comienzan a comer unas arepas, una bandeja paisa seguramente, y Jesús desaparece, justo cuando parten el pan. En ese momento, a estos dos se les abren los ojos, y estos dos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo no nos dimos cuenta que era Jesús el que nos hablaba? Vámonos a Jerusalén. Vuelven nuevamente hacia Jerusalén, entran y ahí todos están hablando de que han visto a Jesús resucitado. Ellos quieren dar la primicia y sin embargo ya hay otros que se les adelantaron. Tienen que esperar su turno y cuando ellos hablan dicen, sí, se nos apareció por el camino. Y en ese momento se presenta Jesús. Y Jesús les va a hablar a ellos. ¿Qué cosa es lo que les dice? A ver, 24:44 debe ser. Pasa a ustedes. ¿Ah? ¿Qué más? Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Sigan. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de comprender por la gran alegría y seguían maravillados, les digo, ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Sí. Las últimas instrucciones. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley y de Moisés. Un ratitito. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué más? En los profetas y en los salmos. Miren, esta información es también importante. En la época del Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento se está componiendo, estos son los referentes. En esos documentos están aprendiendo sobre Jesús, conociendo algo sobre Jesús. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. La comunidad primitiva, las primitivas comunidades, ¿qué es lo que ellos tienen como libros sagrados? Esto de acá. Y si se dan cuenta, la tercera parte no está bien delimitada. La primera y la segunda sí.
la ley y los profetas. La tercera, ¿cuál es el nombre de la tercera? Los otros. Dentro de estos otros están los salmos. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. O Jesús, cuando está en la cruz, dice las 7 palabras, y las 7 palabras, ¿qué cosas son? Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo. Tengo sed. Es un salmo. Y otros más. Y todos los acontecimientos realizados por Jesús son una especie de eco o están en sintonía con el Antiguo Testamento. Elías resucita al hijo de la viuda de Naín. Y Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús es. Elías, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. Y van ustedes a encontrar una serie de paralelos. ¿Cuántos días pasó Jonás en el vientre de la ballena? ¿Cuántos días pasa Jesús en el sepulcro? Fíjense cómo el Nuevo Testamento, lo que para nosotros ahora es Nuevo Testamento, va siendo un eco del Antiguo Testamento. Esto es signo de que en las primitivas comunidades estaban leyendo el Antiguo Testamento. Ahora, otra pregunta que surge aquí es, ¿y cuál Antiguo Testamento leían? Eso es muy complicado, porque ellos escribían en pieles o en papiros, entonces no tenían toda la Biblia como la tenemos ahora. Y cuando uno lee, ya sea los Evangelios o cualquier libro del Nuevo Testamento, las Biblias especializadas como la de Jerusalén u otras, tienen notas al margen o al pie de página que les indican a qué libro del Antiguo Testamento se está haciendo referencia. Esos libros son libros utilizados por ese autor. Así que no todo el Antiguo Testamento fue conocido por los autores del Nuevo Testamento, sino algunos textos nada más. Un texto más y hacemos una pequeña pausa. Una pausa, aquí le dicen pausas productivas, no, pausas activas. Pausas activas. Vamos a leer Juan, pero en el versiculito que les dije. El 40, ¿verdad? 40 fue. Muy bien. 43. O podríamos leer, ahí debe tener un título en sus Biblias, desde ahí comienza. Debe ser el 1:43. Pero, a ver. El Evangelio de Juan ha sido compuesto más o menos, luego lo vamos a ver también, hacia el año 90, entre el año 90 o el año 100, es decir, a unos 60 o 70 años después del acontecimiento de Jesucristo. ¿Ya? A ver, ¿quién es el que puede leer? A ver, lea por favor. Juan 1:43. A ver. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Hasta ahí está. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Aquí ya estamos intentando reconstruir un poquitito cómo es que pudo haber sido el mundo del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es lo que las primitivas comunidades estaban haciendo? Se reunían, dice Hechos de los Apóstoles, realizaban la fracción del pan, todo lo ponían en común, acudían asiduamente a las oraciones y leían las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras que están leyendo? Estas de acá. Básicamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe. Y ellos están leyendo ahora sí el Antiguo Testamento con otros ojos. Lo están leyendo desde Cristo. Para ellos todo el Antiguo Testamento, como nos dijo Lucas, apunta a Jesús. Todo lo que decían la ley, los profetas y los salmos
se ha cumplido en Cristo, se ha realizado, se ha llevado a cabo en Cristo. Estos son los ingredientes, esta es la bibliografía utilizada por los autores del Nuevo Testamento. ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que ustedes... ¿Sí, madre? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora sí, vamos a pasar a otro tema. Son tambores de guerra. Con tu espíritu. Hay problemas con el micrófono. ¿Están cansados? No. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿Quieren tomarse un descanso? ¿Quieren tomarse un café? Muy bien. Anoche tuvimos una clase y nos hablaban un poco de la concepción de la historia. Y pues más o menos, nosotros los cristianos tenemos una concepción de la historia lineal. Tiene un origen y tiene un culmen en Dios, que es el Creador. Pues vamos a hacer nuestra línea del tiempo. ¿Ya? Nuestra línea del tiempo. Lo que voy a hacer ahora es presentarles a ustedes en síntesis cómo es que se formó el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es el Nuevo Testamento? Todo eso. Ya una especie de síntesis muy apretada. Voy a utilizar fechas y las fechas no van a ser exactas. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús nació el día 14 de abril a las 6:55 de la mañana, tal como dice su partida firmada por Herodes. Eso es imposible hacer. Eso es imposible hacer. Yo ni siquiera sé cuándo nació mi abuela. No, de verdad, de verdad. Nunca. No sé cuándo nació. El día que falleció, yo hice las exequias, la celebración, ¿no? Y de lo que sí estoy seguro es que murió de más de 106 años. De eso sí estoy seguro. Pero después, ¿cuántos años en realidad tuvo? No, lo sacaban por comparación con otros familiares. Así es la vida, fíjense. Muy bien, así es que los años aquí son simplemente referenciales. Si quieren unos años un poquitito más precisos, pueden ir ustedes al final de la Biblia de Jerusalén. Ahí tienen una cronología. Es más, si en algún momento pueden ayudarme, les agradeceré muchísimo también. Ya al final de la Biblia de Jerusalén hay una cronología. Resulta de que Jesús nació. Aquí tenemos el año 0, pero Jesús no nació en el año 0, sino un poco antes, más o menos entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Lo que sucede es que le encomendaron a un tal Dionisio el exiguo porque era chiquitito, de verdad era chiquitito, ya que hiciera un calendario. Y este hombre comparó un montón de datos y logró establecer un calendario poniendo a Jesús en el año 0. Pero para los especialistas hoy en día hay un error entre 4 a 6 años. Pero para su época este hombre era un genio. No un genio Fernández como el de Condorito, es otro un genio, sino un genio, era un tipo genial. ¿Ya? Y para que vean ustedes cómo es que se fechaba en la antigüedad, les voy a pedir, a manera de ejemplo, que cojan sus Biblias, vayamos al Evangelio de Lucas y vean el ministerio de Juan el Bautista, el comienzo del ministerio. Debe ser el capítulo 3 o el capítulo 4, el comienzo del ministerio. En Lucas. Pero el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, para que vean cómo se fechaba en la antigüedad. A ver. El año 50º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes y Filipo su hermano, tetrarca de Judea y de Traconite y
Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Ahí tienen ustedes el modo como se fecha en la antigüedad. Y fíjense que, pues yo no soy de Colombia, yo soy del Perú. Y en el año 1983, que fue el año en que murió mi abuelo, el papá de mi papá, cayó en el Perú el fenómeno del Niño, pero para nosotros el fenómeno del Niño es diferente al de ustedes. Para nosotros el fenómeno del Niño es lluvias, y lluvias torrenciales. Y todo el norte del Perú, la costa norte del Perú, quedó literalmente destruida. Yo era niño, chiquito, no tan chiquito, pero niño, ¿ya? Y quedó devastada. Y después pasaban los años, ¿y cuál era el punto de referencia? Sí, el año de las lluvias, el año 83, las lluvias. Sí, la lluvia. No, yo nací antes del 83, antes de la lluvia torrencial que tuvimos. No, yo nací después de las lluvias, pero mi papá me contó. La lluvia se convirtió en una especie de referente. En el centro del país, en el año 70, hubo un terremoto muy grande, murieron muchísimas personas, se cayeron unos bloques de hielo de unos nevados, cayeron a unas lagunas, estas lagunas botaron el agua, se formó una avalancha tan grande que literalmente tapó pueblos, no se sabe cuánta gente murió. Y la gente de esa zona tiene siempre como referencia a ese acontecimiento. No antes del terremoto, no después del terremoto. Esta carretera está de antes del terremoto. Entonces, si uno no sabe cuándo es el terremoto, pues tiene que saber. Pero la gente ya lo habla normalmente. ¿Por qué es complicado fechar en la antigüedad? Nosotros, imagínense, tenemos nuestro año de enero hasta diciembre. Pero resulta de que un rey viene a gobernarnos en el mes de mayo. En el mes de mayo. Comienza a gobernarnos en el mes de mayo porque justo unos días antes murió el otro rey. Y él comienza a gobernar desde acá y después tendrá otro año más y otro año más también y otro año más. ¿Ya? Y luego otro morirá, por ejemplo, en septiembre. En septiembre. ¿Cuántos años nos ha gobernado? Y eso va a depender de los historiadores. Algunos historiadores dirán, nos gobernó 4 años. Otros, los que están a favor de ese rey, dirán, nos gobernó 5 años. Otros, los que medio le tienen un poco de fastidio al rey, nos gobernó 3 años. Así, entonces cuando uno comienza a cruzar esta información, en la antigüedad, es difícil establecer un calendario, muy complicado. Pero bueno, más allá de eso, es simplemente como pausa activa. Nos han dicho que tenemos que hacer pausas activas en la universidad y ya se me pegó esa frase. ¿Ya? Hacia el año 30, seguimos con fechas exactas, hacia el año 30, fechas así, en bloque. Hacia el año 30, este Jesús de Nazaret comienza su predicación. Y él se va a rodear de un grupo de personas, un grupo de gente a la que nosotros conocemos como apóstoles o sus discípulos, aunque por la misma información que nos brinda la Biblia, no son 2, como ya lo vamos a ver. Y comienza a enseñar a la gente, a multitudes. En algunos momentos nos dicen los evangelios que hay más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ya? Sin contar mujeres y niños, porque eran muchos más. Pero sin embargo hay un grupito cerrado que son 12. Un grupito cerrado. ¿Y cómo es que Jesús les instruye a ellos? Básicamente de palabra. Y los ejemplos son sacados de la vida cotidiana. Una mujer perdió una moneda, buscó la moneda y la encontró. Una mujer amasó la masa, amasa la masa sola amasa la masa mi mamá. Eso era lo que aprendimos en el colegio. Amasa con un poquito de levadura 3 medidas de harina distintas, ¿verdad? Un sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino
el resto entre piedras, en espinos y el resto en tierra. Y así comienza a sacar Jesús sus enseñanzas de la vida cotidiana, las famosas parábolas, la del buen samaritano, la del hijo pródigo, qué sé yo. Tenemos a Jesús aquí, y este Jesús tiene sus apóstoles, que son 12. Pero en el Evangelio de Lucas se nos habla igualmente de 72 discípulos un poco anónimos. Y como leímos ayer en la liturgia, ayer, hay mujeres, también hay mujeres que le siguen y le apoyan a Jesús con sus bienes. Ahí está María Magdalena, la mujer de Cusa, Susana, ¿qué más? Basta con ellas, ¿ya? Basta con ellas. Pero fíjense que hay un grupito de gente que es la que está más o menos de manera permanente acompañando a Jesús. Y este Jesús imparte sus enseñanzas a estos que le van siguiendo y a otros más. Hay otros. Aquí podríamos meter a José de Arimatea, que era un discípulo, dice, en secreto de Jesús. Él les va enseñando de modo oral. Se me fue la T. Les va enseñando de modo oral. Los discípulos van captando, los discípulos van escuchando, van aprendiendo ciertas cosas. Algunas cosas como que las entenderán un poquito, otras no tanto. Pero ellos van de todos modos recibiendo una instrucción o una información básicamente de modo oral. Va pasando el tiempo y llegamos al año 33. En realidad esto del año 33 pues también es medio tirado de los cabellos, en cuanto a que no sabemos cuánto duró en realidad el ministerio de Jesús. Si ustedes ven el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta de que el ministerio de Jesús se realiza dentro de 3 Pascuas, es decir, dentro de 3 años, en el lapso de 3 años. Pero si ustedes leen los demás evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, no sabemos cuánto tiempo duró el ministerio. Así que el número 3 es un número que sale medio apoyándonos en el evangelista Lucas, en cuanto a que ahí se dice que son 3 las Pascuas que Jesús celebró desde que comenzó su ministerio. Juan, el Evangelio de Juan, disculpen. Muy bien, en el año 33 se produce el acontecimiento pascual. Jesús muere, Jesús es sepultado, pero hay un acontecimiento que va a cambiar por completo el modo de pensar de los apóstoles y va a marcar igualmente a nuestra historia, que tiene que ver con la resurrección. La resurrección. Y junto a la resurrección hay otro acontecimiento que no lo podemos explicar bien. Lo que hace Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles es contarnos un poco cómo pudo haber sido, cómo se imagina él. Es una especie de relato construido por Lucas en los Hechos de los Apóstoles que tiene que ver con Pentecostés. En realidad no sabemos cómo fue la resurrección ni cómo fue Pentecostés, pero son 2 acontecimientos que, aunque no los conocemos al detalle, han marcado por completo a la historia de la iglesia. Pentecostés. Lo que hace Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra a nosotros el relato de Pentecostés, es reconstruir lo que él sabe que sucedió, pero que no sabe cómo, apoyándose en textos del Antiguo Testamento. Uno de esos textos es el de la Torre de Babel, que es actualizado por Lucas en ese relato. Mientras que en la antigüedad el deseo de llegar a Dios provocó la división de los seres humanos y la aparición de lenguas, ahora todos hablan un solo lenguaje y tienen acceso a Dios, lo pueden ver, pueden entrar en relación con Él. Esa es un poco
la lógica que está manejando el evangelista Lucas, lo que está detrás. Murió Jesús, resucitó, se produce lo relacionado con Pentecostés. Los discípulos, no todos, algunos de ellos por lo menos, comprenden lo que sucedió con Jesús y comienzan a transmitir. ¿Quiénes son estos que están aquí? Todos estos de acá. Todos estos de acá, y vamos a cambiar de color, son cristianos de la primera generación. Esta es la primera generación de cristianos. Son los testigos oculares, los que han recibido de parte de Jesús las instrucciones. Algunos se acuerdan más que otros, algunos comprenden más que otros. Después del acontecimiento de Jesucristo, después del acontecimiento de la resurrección y de Pentecostés, estos pierden el miedo, no la vergüenza, sino el miedo, y comienzan igualmente a predicar a los demás. Los apóstoles comienzan a anunciar la buena nueva a los demás. Aquí tenemos, ¿no?, las primeras comunidades. Las primeras comunidades. ¿Cómo es que los apóstoles están transmitiendo la información? La transmiten de modo oral. De modo oral. Y estas primeras comunidades podrían ser considerados como la segunda generación. La segunda generación de cristianos. ¿Va quedando clarito? ¿Sí? Va pasando el tiempo. Estos a su vez comienzan a enseñar a otros. Aquí tenemos otros cristianos. Y estos otros cristianos van a conformar la tercera generación. Pero a medida que va pasando el tiempo, algunos van muriendo, y a medida que va pasando el tiempo, las preguntas van cambiando igualmente. Nosotros nos conocemos recién hoy día, como muchos de ustedes, y ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo fulano y tal. Ah, ¿y dónde vives? ¿En Bogotá? Ah, gracias. Pero mañana, si nosotros venimos mañana, la pregunta es diferente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el viaje? Bueno, sí, un trancón, pero bien. Pasado mañana, ¿y qué tal? Bien. ¿Eres casado, soltero, viudo, divorciado? ¿Tienes hijos? ¿No tienes? ¿Tienes plata? Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos metiéndonos un poco más en la vida del otro, sin ser groseros. Si yo ahorita me pongo a preguntarle a alguien, ¿y qué tal? ¿Eres casado o no? Suena feo, ¿sí? ¿Ya? Suena feo, muy feo, sería vulgar. Pero eso es algo que uno lo puede hacer cuando ya la familiaridad aumenta. Lo mismo, en un primer momento nosotros escuchamos que nos dicen, Cristo murió y resucitó por tus pecados. Ah, mira qué bien, gracias. Pero me voy a mi casa, Cristo murió por mis pecados, pero ¿qué pecados tengo yo? Claro, le debo plata al vecino, me he pagado unas deudas, pero aparte de eso, no. Entonces uno comienza a pensar, y al siguiente día yo le voy a hacer preguntas al que me está diciendo algo. Oye, ¿qué es pecado? A ver, cuéntame. Ah, pecado es esto. Ah, gracias. Al tercer día yo le diré, pues tú me hablaste de un Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? A ver, cuéntame. ¿Cómo nació? ¿Quiénes fueron sus papás? Háblame de sus papás. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, las interrogantes sobre Jesús van aumentando, van creciendo. A medida que va pasando el tiempo, el deseo de saber un poco más sobre la persona de Jesús aumenta. Y van a llegar, y esto ya es con los apócrifos, incluso a detalles a veces hasta demasiado graciosos. Porque simplemente la curiosidad sobre ese Jesús aumenta. Como va creciendo el número de creyentes,
la iglesia se va diseminando poco a poco, los testigos oculares no pueden entrar en contacto con todos, es entonces cuando se hace necesaria la escritura. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, la formación será de tipo oral, pero al mismo tiempo comenzará a ser escrita. Y eso es lo que va a ir dando origen poquito a poquito al Nuevo Testamento. Pablo, cuando escribe sus cartas, él las escribe porque no puede estar ahí. Es más, en muchas ocasiones las cartas no son el primer contacto de Pablo. En la carta a los romanos sí, pero en las demás no. Sino que Pablo ha estado con ellos, les ha hablado, les ha evangelizado, y lo que está haciendo por medio de las cartas es recordarles lo que les dijo, o solucionando problemas concretos. Las cartas de Pablo no son tratados de teología. Las cartas de Pablo tienen una finalidad pastoral: recordar lo que ya les dijo de palabra o solucionar algunos problemas concretos que se están suscitando en las comunidades. ¿Va quedando claro esto de acá? Vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a leer el prólogo del Evangelio de Lucas para que tengamos una mejor visión de esto que les estoy comentando. ¿Puedo borrar? Disculpe, padre, Sí, profesor Andrés. Yo recuerdo los fragmentos de San Pablo, encuentra algunos que conocen a Jesús, pero no conocen el Espíritu Santo. No conocen a Jesús, sino a Juan el Bautista. Pero dicen que el Espíritu Santo hay una, digamos, cuestión donde me parece en la casa de Pisidia, algo así, que los romanos, allá una situación donde no hay conocimiento por una parte, de las personas que ahí tenemos que enseñarlos para que conozcan el Espíritu Santo. La cuestión, lo que hay, digamos, Padre está presentando ese grupo de los apóstoles, 12, y después, eso sí, la línea yo lo llamaría, digamos, de Espíritu Santo, pero hay unos que son testigos oculares, pero no son como directamente que tienen, digamos, dicen desde sí mismo, pero no dicen bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es, digamos, la cuestión. Y me pregunto si ellos, si digamos no existían como que cristianos legítimos, que los llamemos así, y cristianos que conocen a Jesús, pero solamente como a partir de testigos oculares, pero no están como en esa dinámica de desarrollo que está diciendo Padre. Sí, la cita que medio se parece un poquito a lo primero que me dijo usted, lo encuentro yo en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, que dice lo siguiente: mientras Apolo estaba en Corinto, pues yo también ya los ojos los tengo como... Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir que existe el Espíritu. Él replicó: ¿y qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyera en él, en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Yo no dudo efectivamente de lo que usted menciona en cuanto a que hay cristianos
cristianos, no sé si la palabra correcta sea esa, pero hay gente que conoció a Jesús y que tal vez no cree en Jesús, como aquellos que han pasado por la experiencia de comprender o medio comprender lo relacionado con la resurrección y Pentecostés, ya tienen la posibilidad de hacerlo. Es probable de que hayan habido en Jerusalén muchos testigos que escucharon a Jesús, que vieron cuando lo crucificaron, pero que no necesariamente han tenido la experiencia de la resurrección. Pero este es otro dato: hay un problema grande en las iglesias primitivas con respecto a Juan el Bautista. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis ya en lo que les estoy exponiendo para hablarles de Juan el Bautista. El Evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo, ¿quién bautiza a Jesús? Juan. ¿Y por qué lo bautiza? Por casualidad. De verdad. ¿Ya? Es decir, Jesús estaba en el norte, él era norteño, vino al sur y Juan estaba bautizando y Jesús también se hace bautizar. Aparentemente el bautismo en el Evangelio de Marcos es por casualidad. En el Evangelio de Mateo, que es posterior, el bautismo de Jesús no es por casualidad, sino por necesidad. Jesús le dice: bautízame, y Juan le dice: yo no te voy a bautizar. Y Jesús le dice: conviene que así sea, bautiza. Y Juan lo bautiza. En el Evangelio de Lucas, ¿quién bautiza a Jesús? Nadie. Porque resulta de que antes del bautismo de Jesús, ¿dónde está Juan el Bautista? En la cárcel. Ese dato, no creen ustedes que es un dato así por así sueltito. Es un dato intencional por parte de Lucas, porque resulta que a medida que pasaba el tiempo, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús iban creciendo, y hubo un momento en que se enfrentaron los dos, los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan el Bautista. Y si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el capítulo 4, se van a dar cuenta de que efectivamente hubo un problema grande en los comienzos de la iglesia entre Jesús y Juan el Bautista, o por lo menos entre los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de Jesús. Para que piensen, o para que no piensen que les estoy mintiendo, vamos al Evangelio de Juan, en donde además se nos dice que Jesús era un bautista. Probablemente Jesús fue hasta discípulo de Juan. Eso lo digo, pero no lo puedo demostrar. ¿Ya? Entonces vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, hacia finales del capítulo 3, ahí debe haber un título grande: el ministerio. A ver, alguien que lea, usted lea, por favor. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua. Un ratito. ¿Quién es Jesús? Es un bautista. Jesús es un bautista. Él está bautizando junto con sus discípulos. Y según el dato que nos da el evangelista Juan, es un bautismo similar al que está haciendo Juan el Bautista. ¿Ya? Ahí también está Juan el Bautista con sus discípulos, y Juan también está bautizando. Y luego, ¿qué más dice? La gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Este dato, por ejemplo, de todavía no había sido metido en la cárcel, es un diálogo que el autor del Evangelio de Juan está entablando con el Evangelio de Lucas. Según los especialistas, el que revisó el Evangelio de Juan parece que también ha revisado el Evangelio de Lucas. Entonces hay una relación muy estrecha entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Otro dato más: de un tiempo acá, los especialistas ven al Evangelio de Juan como el Evangelio más histórico de los cuatro.
Antes se pensaba de que el Evangelio de Juan era más espiritual y menos historia. En la actualidad, la visión es diferente. Los datos que proporciona el evangelista Juan son más históricos que los proporcionan los evangelios sinópticos. Sigamos con la lectura. Vale, nada más, ¿en base a qué se dice que es más histórico Juan? O sea, porque se dice, pero ¿en base a qué? En base, por ejemplo, a la arqueología. En base a que los acontecimientos narrados ahí van en sintonía con lo que la literatura extrabíblica presenta. Cuando se habla de la curación del ciego en la piscina probática, cuando hicieron excavaciones en Jerusalén, en lo que ahora es la iglesia de Santa Ana, encontraron una piedra que decía probática, la piscina probática. La referencia geográfica que brinda Juan, sobre todo en Jerusalén, es más exacta que la que brindan los sinópticos. Esos son elementos importantísimos. La arqueología también es una ciencia que viene en ayuda de la escritura. Sigamos. Antes que avances, sí, padre. ¿Haces alguna diferencia en el bautismo de Marcos, que lo pones se da por casualidad? En Mateo se da por necesidad. En Lucas ya da por hecho que está bautizado, porque ya estaba en la cárcel. Pero resulta, no, porque el encarcelamiento de Jesús, de Juan, perdón, se produce antes del bautismo de Jesús. Dice literalmente el evangelista Lucas: Herodes añadió a sus muchos males, bla, 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 otro más, que fue el de meter en la cárcel a Jesús. Punto. A Juan. Punto. Y punto. Y comienza otro relato. Cuando todo el pueblo se estaba bautizando, bautizado también Jesús, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz, y viene todo el relato, la teofanía, sobre el bautismo de Jesús. Pero intencionalmente está omitiendo el dato de Juan como aquel que bautiza a Jesús. O sea, no es un dato casual, es intencional esa omisión. Uno de los argumentos en contra de lo que yo estoy diciendo es el siguiente, de que el evangelista Lucas tiende a hablar en paralelo. El anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. La circuncisión de Juan, la circuncisión de Jesús. Bueno, meten en la cárcel a Juan para acabar con Juan, es decir, para acabar con lo relacionado con Juan y seguir de largo con Jesús. Ese podría ser un argumento que además Hechos de los Apóstoles parece confirmar. En Hechos de los Apóstoles tenemos todo lo relacionado con los apóstoles al comienzo, después con Pedro, comienza un poquitito el relato sobre Pablo, luego viene Pedro, acaba con Pedro, es decir, acaba con la vida de Pedro, y sigue después en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles con Pablo. Sin embargo, ya no es solamente Lucas el que nos habla así, sino el mismo evangelista Juan. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con que en Éfeso, antes siquiera de la llegada del mensaje de Cristo, había llegado el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista también tuvo sus discípulos que propagaron su doctrina por donde fueron. Pero sigamos leyendo Juan, que nos da un poquitito más de luces, ¿eh? Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Eso. Entonces fíjense que aquí nos está narrando un problema. Omite el evangelista el nombre de Jesús, habla de un judío, pero un poquito más adelante va a poner a Jesús como aquel que habla. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que los discípulos de Juan se están yendo hacia Jesús. Ese es el problema que está siendo evidenciado por el evangelista Juan. Jesús es un bautista, tiene sus discípulos. Juan es un bautista, tiene sus discípulos. Pero los discípulos de Juan están desertando y se van con Jesús. Se están yendo con Jesús. Vamos a saltarnos hasta el comienzo del capítulo 4, que da inicio al pasaje de la Samaritana. ¿Qué dice ayer? Cuando Jesús se enteró de que había llegado
a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Ahí nos ha leído el hermano 3 versículos. El versículo 1 dice: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos que Juan y bautizaba más que Juan, ¿qué más dice? Aunque no era Jesús. No, es lo que dice. Abandonó Judea y Ya. volvió a Galilea. Ese versículo 2 es una glosa posterior, es un añadido posterior en el texto. Entonces vamos a leer el 1 y el 3, eliminamos el 2. El 1 y el 3. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y volvió a Galilea. Y 4, tenía que pasar por Samaria. El 3, ¿no es cierto? El 3 era abandonó Judea y volvió a Galilea. Ahora, sí. Y el 4. Y el 4, tenía que pasar por Samaria. Ese versículo 2 es un añadido posterior, hecho por alguien que probablemente quiere presentar a Jesús como un no bautista. Pero como ya están viendo ustedes, se contradice con lo que hemos leído en el capítulo 3. En síntesis, ¿qué podríamos decir para cerrar este paréntesis? Lo que podríamos decir es de que Juan el Bautista fue una personalidad grande en la época del Nuevo Testamento. Y Jesús fue otra personalidad grande en la época del Nuevo Testamento. Ambos tuvieron sus discípulos, ambos tuvieron sus doctrinas, y parecería de que en algún momento la figura de Juan fue fuerte, pero la figura de Jesús terminó por imponerse y Juan el Bautista terminó siendo visto como el precursor de Jesús. Lo que yo les digo aquí es leyendo los textos un poco críticamente, lo más críticamente que podamos. Por lo tanto, en este relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a lo que se está haciendo alusión es, entre otras cosas, a la prontitud como el mensaje de Juan el Bautista se difundió en comparación incluso al mensaje de Cristo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es de que Jesús, como hemos visto, habla no solamente a los 12 o a los 72 o a las mujeres, sino abiertamente. Eso significa de que ha habido gente que ha conocido a Jesús, que ha escuchado probablemente sus enseñanzas, que estaba un poco enterada de lo que le pasó a Jesús, pero que no son seguidores, o no lo ven como estos apóstoles lo están viendo. Cerramos el paréntesis. ¿O alguna pregunta sobre lo que les acabo de comentar? Sí. Hay unos que donde se crea un núcleo donde comienza a actuar el Espíritu Santo, y hay unos que están fuera de ese núcleo. Digamos, el Espíritu Santo tiene su lugar entre apóstoles, esos 12, ¿no? No se dice K72 o donde él quiera, pero es, digamos, escrito, y la propagación de Jesús viene esa inspirada con el Espíritu Santo, y esos testigos oculares que inspiraron hablan sobre los hechos, pero no necesariamente ven Jesús como Dios, sino como maestro, como rabbi, como diferentes modos, ¿no? Sí, eso se mezcla como sí, lo que dice usted es perfectamente posible, es una hipótesis, pero no tenemos información de ese grupo de personas, porque resulta que la información que nosotros tenemos es información de cristianos, de gente que ya cree en Jesús, de ellos. Los otros, lo que acaba de manifestar usted es perfectamente posible, pero no tenemos tampoco manera de demostrarlo. Sí, no tenemos manera de demostrar. Lo otro sí, y es lo que vamos a ver en este momento. Ayúdenme buscando el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, los versículos del 1 al 4.
Lea, por favor. Muchos han Que emprendido. un ratito. Ya tenemos bastante información con lo que nos acaba de decir el hermano. Tenemos, ¿qué palabra? Muchos. Muchos. ¿Quiénes son estos muchos? No son ni uno ni dos, más, son muchos. ¿Ya? Puesto que muchos. ¿Qué pasa con estos muchos, hermano? Hay intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Hasta ahí está. Estos muchos han hecho algo interesante. Han intentado narrar ordenadamente las cosas verificadas entre nosotros. Y aquí tenemos ya el nosotros. Tenemos a estos muchos. ¿Qué han hecho esos muchos? Han intentado narrar ordenadamente. De acuerdo a la literatura contemporánea antigua, la palabra o la expresión narrar ordenadamente significa poner por escrito. Entonces, estos muchos, hay muchos que han puesto por escrito. Puesto por escrito. ¿Qué cosa han puesto por escrito? Las cosas verificadas entre nosotros. Este nosotros está haciendo alusión a la comunidad de los que creen en Jesús, pero concretamente a la comunidad, en este caso, de Lucas, donde Lucas está viviendo, donde Lucas se desenvuelve normalmente. ¿Qué más? ¿Qué más dice el texto? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas verificadas entre nosotros, ¿qué más? Segundo lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Esa Biblia presenta una traducción un poquito diferente, ¿ya? Pero voy a decir algo primero y luego la contrastamos con otra Biblia. Tenemos nosotros al acontecimiento Jesucristo, o antes del acontecimiento Jesucristo, pues a Jesucristo, que es el que predica, el que anuncia, como ya lo hemos visto, de manera oral. Este Jesús, como ya lo dijimos anteriormente, tiene un grupo de personas a las que les enseña. Este grupo de personas son los testigos oculares. ¿Quiénes son los testigos oculares? Los que han visto a Jesús. Nosotros que hemos comido con Él, que hemos reído con Él, que hemos llorado con Él, nosotros. Es decir, los que han visto. Pero aquí hay un dato interesante. Los testigos oculares ya no existen ahorita. Se murieron pocos años después de Jesús. Y de ese dato se da cuenta Lucas. Por lo tanto, vamos a leer otra Biblia, a ver qué dice en esa parte. A ver, lea madrecita. Tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Eso, servidores de la palabra. Este dato es interesante. Servidores de la palabra. ¿Quiénes son los testigos oculares? Los testigos oculares son los que vieron a Jesús, los que convivieron con Él, los que compartieron con Él. Pero ¿quiénes son los servidores de la palabra? No necesariamente los que han vivido con Jesús. Por ejemplo, nosotros somos servidores de la palabra. Y en el Evangelio de Lucas, una de las cosas que se menciona o que se plantea es que no basta o no es necesario conocer a Jesús físicamente o haber estado con Él físicamente para comprenderle y conocerle o para que Él se nos manifieste. Y este es un dato muy bonito, muy interesante, porque los testigos oculares o los que se han dedicado al servicio de la palabra transmiten al mismo Jesús.
Esto supone obviamente una responsabilidad, en nuestro caso, de conocer bien a Jesús, porque nosotros damos a conocer al mismo Jesús que conocieron los testigos oculares. No hay diferencia. No hay diferencia. Estos testigos oculares y servidores de la palabra los primeros testigos oculares. Estos testigos oculares, como dijimos anteriormente, son la primera generación de cristianos. Estos muchos podríamos decir que son la segunda generación de cristianos. Y estos nosotros podrían ser segunda e incluso tercera generación de cristianos. Ahora, estos testigos oculares han transmitido la información a estos muchos, que la han puesto por escrito. Estos testigos oculares han transmitido la información a estos nosotros, que forman parte de la comunidad de Lucas. Pero Lucas está también recibiendo la información de estos de acá. No sé si va quedando claro. Ese prólogo, el prólogo de Lucas, nos da una idea enorme de cómo es que se van componiendo los textos en los comienzos de la iglesia, en la iglesia primitiva. Puesto que muchos han intentado narrar en orden las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la transmitieron los que fueron testigos oculares o también los servidores de la palabra, nosotros, ¿qué más? A ver, sigamos con el texto. He decidido yo también. Yo también. Aquí está nuestro amigo o nuestro hermano Lucas. Él forma parte de esta comunidad. Este yo es Lucas. He decidido yo también. ¿Qué más? Después de haber investigado diligentemente todo desde el origen, escribiéndolo por su orden. No, escribírtelo. Escribírtelo por su orden. Por su orden. Ilustre Teófilo. Eso. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente, esa palabra investigado. Lucas no es que tuvo una mala noche, como yo he tenido varias malas noches en esta semana, no es que tuvo una mala noche y se despertó al día siguiente y cogió un pedazo de pergamino y escribió frenéticamente en ese pergamino. No. Lucas se ha quemado las pestañas y aquí nos está dando a nosotros una información abundantísima de dónde está tomando los datos. Está tomando los datos de algunos escritos que ya existen. ¿Cuáles son esos escritos que ya existen? Por ejemplo, esto lo sabemos por los estudios, uno de esos escritos es Marcos. ¿Y cuál es el otro escrito que ya existe? Ese otro escrito que ya existe es Mateo. En su escritorio, en el escritorio de Lucas, estaba una copia de Marcos y una copia. La pregunta que aparece, o las preguntas que aparecen son las siguientes, y esto es válido para el estudio bíblico. ¿Tenía una copia de Marcos tal como Marcos lo tenemos hoy en día en nuestras Biblias? ¿O es que se encontraba en un estado más primitivo? Pero resulta de que cuando Lucas está componiendo su evangelio, y nosotros que ya tenemos la posibilidad de leer esos tres, hacemos la comparación, descubrimos de que hay en Mateo más cosas de las que están en Marcos. Por lo tanto, Mateo tuvo una propia fuente. Es decir, que Mateo también ha investigado.
Tenemos nosotros a nuestro amigo Lucas, a nuestro hermano Lucas, y Lucas nos dice, yo he investigado. Ah, muy bien. Y nos damos cuenta, a la luz de los documentos que tenemos hoy en día, de que uno de sus ayudantes, o de que una de sus fuentes es Marcos, la otra es Mateo. Pero resulta de que hay cosas que tiene solamente Lucas, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, o la parábola del hijo pródigo, entre otros relatos más que solamente están en Lucas. Eso significa entonces de que Lucas tuvo su propia fuente. Y fíjense que se ajusta a lo que él nos está diciendo a nosotros en el prólogo. Yo he investigado diligentemente. Claro, como tenemos la posibilidad de ver ahora los evangelios así en bloque, descubrimos de que él se está apoyando en una copia de Marcos. No sabemos en qué estado se encuentra Marcos en ese momento. No lo sabemos con certeza. Descubrimos que se está apoyando en Mateo. No sabemos en qué estado se encuentra Mateo en ese momento. Y está utilizando sus propias fuentes. Pero él nos está diciendo de que también ha escuchado información de los testigos oculares. Información de tipo oral que tal vez no está escrita. Y por otro lado, lo que él está haciendo es pensando y presentando los acontecimientos relacionados con Jesús desde su propia experiencia de fe. Por eso es que el Evangelio de Lucas no es un plagio ni de Mateo ni de Marcos, sino es una especie de reelaboración de lo que Mateo y Marcos ya habían presentado a la luz de su propia experiencia de fe. Y tenemos nosotros aquí a un personaje un poco misterioso. Este personaje es Teófilo. ¿Ya? Teófilo. ¿Quién es ese Teófilo? Teófilo es alguien que vive en la comunidad de Lucas, porque habla de un nosotros. Lucas se presenta como parte de ese nosotros, y Teófilo también es parte de ese nosotros, es parte de ese grupo. Pero Teófilo, no está el profesor Andrés, esto podría haber respondido un poquitito más a su inquietud. Teófilo no es alguien que no conoce a Jesús. Teófilo ya es cristiano. ¿De dónde le vino la formación o los datos que recibió Teófilo? Los datos que recibió Teófilo son de los testigos oculares, de estos muchos, y de los pastores de la comunidad a la que él pertenece. Y fíjense que el Evangelio de Lucas no es un evangelio para los que recién se están iniciando en el cristianismo. Como dice el mismo prólogo de Lucas, el Evangelio de Lucas es para gente que quiere profundizar en su fe. No es entonces un manual de catequesis inicial, sino es más bien una obra de profundización en la fe. Pero ¿quién es este Teófilo? Hay varias teorías al respecto. La palabra teófilo, literalmente significa amigo de Dios. Entonces, una de las teorías tiende a ver a este Teófilo como el representante de todos los cristianos. Cualquiera que sea amigo de Dios es el destinatario de la obra de Lucas. Nosotros somos teófilos en cuanto a que somos amigos de Dios. Por lo tanto, si somos amigos de Dios, Lucas ha escrito esa obra para nosotros. Pero, si ustedes leen en la parte final del prólogo, se van a dar cuenta de que este Teófilo está siendo presentado con un título. ¿Cuál es el título que se le da? Ilustre Teófilo. Ilustre. Ahora, vamos a Hechos de los Apóstoles, el comienzo de Hechos de los Apóstoles. Como muy bien saben ustedes, Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen del autor. El primer volumen es el Evangelio de Lucas y el segundo volumen es Hechos de los Apóstoles. ¿Qué cosa es lo que dice al comienzo? Querido Teófilo. Ya no utiliza la palabra ilustre.
Y comparando un poco esta particularidad con los datos, con la información que nos viene de la antigüedad, parecería de que nos encontramos frente a una persona concreta, que tuvo probablemente algún rango, ya sea político, social o económico, y había la costumbre en los comienzos de la iglesia de que aquel que se hacía cristiano y tenía algún puesto importante renunciaba al puesto. Por eso cuando compuso el segundo volumen de su obra, Los Hechos de los Apóstoles, ya no tiene el cargo que tenía. Ahora es simplemente un cristiano más. Eso es vivir de acuerdo al Evangelio. Ahora es todo lo contrario, ¿no? No llamen a nadie maestros y cosas por el estilo, pero en el Evangelio no dice que no llamen monseñor, excelencia, lo que sea. Ya no utiliza ese título, ¿no? Excelencia reverendísima. ¿Va quedando claro? Miren, esto que hemos visto ahorita se complementa con lo que vimos hace un momento. Tenemos nosotros una primera generación de cristianos, los que convivieron con Jesús, los que compartieron con Jesús. Tenemos una segunda generación de cristianos, los que no han conocido a Jesús, pero conocen a los que conocieron a Jesús. Y van recibiendo información de tipo oral. ¿Quién es Jesús? Van recibiendo información sobre cuál es la obra de Jesús, pero todo de modo oral. A medida que va pasando el tiempo, se van realizando ciertas obras escritas, que van siendo utilizadas por otros escritores, o van siendo utilizadas por los cristianos en su proceso de evangelización y de formación. Este dato que encontramos nosotros en el prólogo de Lucas es interesantísimo y nos abre las puertas para ver cómo es que se está formando el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, madrecita. Con relación a la infancia de Jesús, ¿es histórico? ¿Es una construcción? Histórico, madrecita. La información se encuentra en la sala de maternidad ahí en Galilea. Ahí está registrado y el día, todo. El nombre de la partera que la atendió, Sara Vara. Sí. Eso lo vamos a ver luego, después de la pausa. Ya. Porque si Marcos es el primero que escribe, se supone que convivió con los testigos oculares, Jovite, detalles de la infancia, mientras que Lucas, que es digamos ya de una tercera generación, sí recopila esos datos, porque padre ya. Eso lo vamos a ver luego del descanso, porque vamos a dejar esto y pasar a otro tema. Esto lo dejamos reposar un poco y pasar a otros temas. Pero sí, eso lo voy a decir. ¿Algo más? Sí. Una pregunta. Bueno, son dos preguntas. ¿Por qué ese hecho del bautizo es tan importante en los evangelios y por qué lo toman siempre como punto de partida para el inicio de la actividad pública de Jesús? Eso también lo vamos a ver después. Y la segunda pregunta, cuando uno lee esto de las fuentes, no sé si lo he leído mal, lo he interpretado mal, se habla de la didache, la didache. ¿Esa qué es? ¿De dónde viene? A ver, la palabra didache en griego significa enseñanza. Enseñanza, la didache. ¿Ya? O también la didascalia, son dos palabras que dicen más o menos, o que significan más o menos lo mismo. La didache o la didascalia. De ahí viene didáscalos, que significan maestro. ¿Bien? En un primer momento es la enseñanza, pero desde el punto de vista de la patrística hay dos obras que tienen esos títulos. Hay una que se llama la didache y hay otra que se llama la didascalia, en donde se recogen las enseñanzas de los apóstoles. Por ejemplo, sobre cómo se celebran los sacramentos, sobre qué cosa es la iglesia, sobre qué cosa es ser cristiano. Son básicamente textos catequéticos. Y en un primer momento, en la antigüedad, la didache formó incluso parte del Nuevo Testamento, cuando todavía no se delimitaban los libros del Nuevo Testamento. Entonces,
a nivel patrístico hay dos obras patrísticas, una que se llama Didaje y otra que se llama Didascalia, en donde aparecen las enseñanzas de los apóstoles con relación o con respecto a la iglesia. Pero lo otro no me he olvidado y lo vamos a tomar luego porque comenzaremos un tema que va avanzando en nuestra exposición. Más bien saludamos al doctor Patricio, que es el decano de la Facultad de Teología, que también nos está acompañando. Sí, la lista está corriendo, están corriendo unas hojitas por allí. Anótense, por favor. Yo tengo 10 y 20. ¿Qué les parece si nos tomamos 15 minutitos? ¿Ya? Es decir, que 10 y 35 nos volvemos a reunir.